Bueno, de hecho, pues esta charla que he preparado es un poquito la segunda parte de la otra, de hace un año, ¿no? He intentado un poquito seguir el hilo, visto que hemos seguido trabajando en esto, en este mismo tema, he intentado seguir el hilo y de hecho lo que voy a hacer en estos 40 minutos será un poquito una mezcla de viejo y de nuevo, repetir algunas cosas para los que no estaban el año pasado y hurgaré un poquito más en algunos conceptos que el año pasado se dejaron un poquito caer y voy a introducir cosas un poquito diferentes, un poquito nuevas. Bueno, sabemos que la antropología es al final la historia natural del ser humano. Lo que intenta hacer es explicar un poquito esta relación. Los seres humanos tenemos un nicho ecológico, pero también un nicho cultural y un nicho social, y estos tres nichos tienen que funcionar a la vez, si no se rompe un proceso, ¿no? Y entonces al final lo que hacemos los antropólogos es intentar entender cómo funcionan estas relaciones. Yo me acerco a todo esto de la anatomía pura y dura. Yo me ocupo de anatomía del cráneo, anatomía del cerebro, neuroanatomía comparada. Y a lo largo de estos años pues, he trabajado mucho en las áreas parietales, la evolución de las áreas parietales. Estudiando los fósiles hemos encontrado que Homo sapiens tiene lóbulos parietales, corteza parietal mucho más grande que otros homínidos. Hemos encontrado también que si comparamos los humanos modernos con un chimpancé o con otros primates no humanos, tenemos áreas parietales más grandes, sobre todo el pericúneo, que es una área, un elemento cortical de la dorsal. Y el mismo pericúneo, si analizamos los humanos modernos, nosotros en esta sala en este momento, descubrimos que es uno de los elementos corticales del cerebro más variable, en tamaño, en proporciones y todo, ¿no? Bueno, con lo cual, con esto que estudiando los parietales a lo largo de estos 20 años, me acerqué a sus funciones, ¿no? Por ejemplo, el precúneo está estrictamente involucrado en lo que se llama integración visoespacial, cognición corporal, imaginación visual, lo que viene a ser un puente entre el cuerpo y la visión. Es decir, yo puedo tener una percepción de mi cuerpo y proyectar este cuerpo dentro de un espacio que sobre todo, no solamente, pero sobre todo es el espacio que viene de la imaginación visual, de los ojos, de las sensaciones visuales, ¿no? Por esta razón se ha llamado a menudo el ojo del yo o el ojo de la mente. La integración visoespacial es algo importantísimo para todos los primates, porque realmente los primates, como mamíferos, se han caracterizado por sus capacidades visuales, ¿no? Somos uno de los pocos seres que podemos ver colores y vemos muy bien, porque nos hemos acostumbrado, adaptados a la vida diurna, a la vida de día, con lo cual hemos invertido nuestros sentidos y también nuestro cerebro en entender el mundo con los ojos. Al revés, otros mamíferos entienden el mundo con la nariz o con las orejas, con el oído, ¿no? Bueno, y la segunda particularidad de nosotros primates es la mano, ¿no? La capacidad de interactuar con este mundo a través de nuestras manos, ¿no? La prensilidad de todas estas cosas. Con lo cual este circuito ojo-mano es algo que caracteriza estrictamente los primates, y entre los primates, sobre todo, el ser humano. Con lo cual, integración visoespacial realmente es algo que para los primates y para los humanos es muy importante. Elementos como el precúneo, elementos dorsales de la corteza parietal como el precúneo y el surco intraparietal que gestiona directamente la relación mano-ojo, a principio se pensaba que eran solo para integración visoespacial, vamos, no tropezarme, poner la mano para que pueda coger un vaso de forma apropiada. Bueno, luego se ha visto que es mucho más de eso, porque es efectivamente lo que utilizo para la coordinación corporal, pero también hemos dicho la imaginación visual, cerrar los ojos e imaginar hacer algo, imaginar algo que no está ahí en este momento, simulación, generación de un mundo interior, y esto es muy importante, integración del cuerpo no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Imaginarme a mí mismo ayer o cuando tenía 10 años, mi cuerpo era totalmente diferente,
pero yo sé que era yo, ¿no? Lo que se llama autonoesis. Esto nos lleva directamente a la autoconciencia e incluso se ha visto que muchos mecanismos sociales son los mismos que utilizamos con la integración visoespacial. O sea, cómo organizo mi cuerpo en un espacio, también organizo mi cuerpo en un espacio social donde utilizo mi cuerpo como medida de relación social, ¿no? Esto es muy interesante para una serie de teorías e hipótesis que se mencionan muchas veces con el nombre de cognición extendida, mente extendida, que proponen que la mente no sea un producto del cerebro, sino más bien que la mente sea un proceso, no un producto, un proceso que nace de la interacción entre cerebro, cuerpo y ambiente. Ambiente, desde luego, ambiente natural, pero para el ser humano ambiente quiere decir también cultura, en particular cultura material y sabemos tecnología. Los seres humanos somos seres tecnológicos, ¿no? Bueno, entonces, desde siempre se ha pensado que la cultura tiene una influencia en el cerebro, la cultura puede moldear el cerebro, ¿no? Y hay muchas hipótesis sobre este proceso autocatalítico de relación entre orgánico y superorgánico, ¿no? Un cerebro complejo produce una cultura compleja, que entrena un cerebro complejo, que produce una cultura más compleja y tal y cual, ¿no? Claro, nunca nos hemos puesto de acuerdo en qué medida este proceso es importante, ha sido importante para moldear lo que llamamos evolución humana, ¿no? Un paradigma clásico, cerebrocéntrico, lo que llamo yo, ve el cerebro que tiene ciertas capacidades cognitivas que a su vez producen lo que llamamos tecnología, herramientas, ¿no? En cambio, una aproximación de cognición extendida prevé que el conjunto cerebro y tecnología es el que genera lo que llamamos capacidades cognitivas, con lo cual esto no es un producto de nuestra capacidad cognitivas, sino es un elemento de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Y claro, en el momento que tengo que crear un puente entre el sistema nervioso y esta tecnología, este puente es exactamente nuestro cuerpo, con lo cual de aquí el interés para estudiar estas relaciones, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a palabras como embodiment o teorías de la interfaz entre cerebro y artefacto, todas cosas que nos recuerdan la importancia del cuerpo en el mismo proceso cognitivo, el cuerpo como elemento del proceso cognitivo. Para los que estáis interesados en esto, si vais en mi sección de divulgación de John Down, vais a encontrar un artículo que se llama Cuerpo a Cuerpo. Es un artículo que está dedicado integralmente a este tipo de conceptos. Y claro, aparte de la importancia del cuerpo en el proceso cognitivo, la importancia de los objetos, la importancia de las herramientas de la tecnología en el proceso cognitivo. También en este caso, a los que estáis interesados, en mi sección de investigación y ciencia, que se llama Antropológicamente, encontráis un artículo reciente, se llama La mente del pulpo, que habla precisamente de la importancia de la tecnología en el proceso cognitivo. Toda esta cosa la hemos visto hace un año y pues eso, no entro en estos detalles ahora. Bueno, total, la importancia de todo esto está en el hecho que siempre hemos dicho que nosotros somos una especie tecnológica, la importancia de la tecnología, pero quizás no nos hemos fijado demasiado en el hecho que nuestra cultura en realidad no es una cultura que sea facilitada por nuestra tecnología. Nuestra cultura depende de nuestra tecnología. Quiero decir, sin nuestra tecnología no tendremos la cultura que tenemos. Sin nuestra tecnología no ocuparemos el nicho ecológico que ocupamos y ni siquiera ocuparemos el nicho cultural que ocupamos. Con lo cual, todo lo que hacemos a nivel cultural y cognitivo depende directamente de las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Y entonces lo que se está sugiriendo es que a lo largo de mucho tiempo hemos ido pensando que el sistema que producía esta cosa que llamamos mente, o sea, que producía esto que llamamos cognición, el sistema era esto,
Y quizás nos hemos equivocado porque quizás el sistema que produce el proceso cognitivo, que genera el proceso cognitivo, en realidad es esto, ¿no? Esto cuesta mucho entenderlo, o sea, llevamos mucho tiempo pensando que el cerebro lo hace todo solo, ¿no? Somos nuestros cerebros y tal y cual, con lo cual nos cuesta mucho pensar que la tecnología sea parte del proceso cognitivo, ¿no? Y hay mucho escepticismo sobre esto, muchas veces, cuando yo digo que la tecnología es posible que sea parte del proceso cognitivo, me dicen, pero esto no lo habéis demostrado. Yo digo, no lo hemos demostrado, pero tampoco que el cerebro lo hace todo solo, así lo he demostrado. Pero claro, como que la otra opción, cerebrocéntrica, nos agrada más, no le vamos a pedir demostraciones muy fuertes, ¿no? Y a menudo hago también otra comparación, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la tecnología efectivamente influye en el cerebro. Aquí no se está hablando de que influye en el proceso cognitivo, se está diciendo que es parte del proceso cognitivo. Y si queremos hacer una analogía, es como para decir, los lóbulos parietales no trabajan solos. Los lóbulos frontales influyen en los lóbulos parietales. No es así. Los lóbulos frontales y parietales hacen parte de un mismo sistema. No es que los frontales influyan en los parietales. Los frontales solos no van a ningún lado, los parietales solos no van a ningún lado, hacen parte de un sistema que llamamos cerebro. Y mismamente el cerebro y la tecnología hacen parte de un sistema que llamamos mente o cognición, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a la importancia de este cuerpo que se vuelve como interfaz entre el cerebro, entre el sistema nervioso y tecnología. Y es muy interesante todo lo que se está haciendo para estudiar a nivel neurológico, neurobiológico y psicológico para entender cuál es la importancia biológica de este cuerpo, ¿no? Y hoy en día sabemos, por ejemplo, que el cuerpo se utiliza como medida de todo. Nosotros utilizamos el cuerpo como medida para pensar. Y, antes que todo, dividimos el espacio en un espacio personal, el espacio del cuerpo, en un espacio peripersonal, que es el espacio que mi cuerpo puede alcanzar en un dado momento, y en un espacio extrapersonal, que es el espacio que mi cuerpo no puede alcanzar, ¿no? Ahora, esto es muy interesante. Esto es un artículo que, si estáis interesados en estas cosas, realmente es un artículo muy completito. Uno, hemos descubierto que áreas corticales del cerebro distintas responden y se ocupan de los elementos extra, peri y personales. Es decir, si el mismo objeto está fuera del alcance de mi cuerpo, bueno, estimula algunas partes del cerebro. Si está al alcance de mi cuerpo, pero no lo estoy tocando, estimula otras áreas del cerebro. Si lo estoy tocando, estimula otras áreas del cerebro. Dos, las referencias son cuerpo, mano y cabezas. Hay un espacio peripersonal del cuerpo, pero también hay un espacio peripersonal de la mano y hay un espacio peripersonal de la cabeza. Estos son los tres elementos que nuestro cerebro piensa que sean importantes. Tres, estos espacios dependen de la percepción, sobre todo visual y táctil. Es decir, por ejemplo, yo puedo engañar el ojo y hacerle pensar que un objeto está al alcance del cuerpo cuando no lo está. Hay miles de formas de hacer eso. Bueno, si engaño el ojo, el objeto pasa del espacio extrapersonal al espacio peripersonal, aunque efectivamente no esté al alcance del cuerpo. Y finalmente, estos espacios dependen de la interacción con la tecnología. Si mi mano agarra un objeto, el espacio peripersonal ya no es el espacio de mi cuerpo, es el espacio que alcanza mi cuerpo más el objeto. Y el mismo objeto tendrá en mi cerebro una representación de su espacio peripersonal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque sabemos ya de sobra que cuando nuestra mano agarra un objeto, el cerebro integra este objeto en los esquemas del cuerpo. Es decir, el cerebro, en el momento que mi mano se ciñe y agarra el objeto, el cerebro ya interpreta aquel objeto como parte del cuerpo, ¿no? Y un ejemplo clásico es el bastón del ciego, ¿no?
En el cerebro del ciego hay una parte de la corteza que está dedicada a su bastón y el cerebro no sabe que es un bastón, piensa que sea un dedo o una mano muy larga. Y esto nos lleva a conceptos que aquí en esta sala muchos de vosotros conocéis, como Thorndike's, Gestalt. Los objetos influyen en la percepción y canalizan los comportamientos, la importancia de la experiencia sensorial en los mecanismos cognitivos. Estas cosas se han estudiado muchísimo, insisto, la diferencia no es reconocer la importancia de todo esto, es reconocer la posición de todo esto, es decir, no como algo que es una consecuencia de nuestra capacidad cognitiva, sino es algo que es parte integrante de nuestro sistema cognitivo. Y esto, por ejemplo, es un concepto que el año pasado hemos introducido de forma rápida y que en cambio yo creo que tenemos que matizar un poquito más. Cuando hablamos de tacto, hablamos sobre todo de la percepción táctil, pero en realidad existe un tacto más generalizado que se llama tacto dinámico, que es la respuesta no de nuestros dedos o de nuestros elementos sensoriales de los dedos, sino de la respuesta de todo el cuerpo. Cuando yo te he puesto un ejemplo, el ejemplo es mío, evidentemente no es del artículo, cuando Thor agarra su martillo, aunque la percepción táctil la tienen sus corpúsculos de los dedos, todo el cuerpo reacciona a este cambio. Claro, el martillo pesa mucho. Y claro, cuando Thor coge el martillo, luego no va así, ¿sabes? Se queda firme y bien reguapo y chulo que lo pone en la película. Y claro, si pudiéramos ver las tensiones, las presiones, las fuerzas de sus músculos, de sus huesos, de todo el cuerpo, podremos ver que agarrar el martillo ha alterado todo el conjunto de fuerzas musculares y sensoriales propioceptiva, no solo de la mano, de todo el cuerpo. Ya tiene un brazo que antes los dos brazos le pesaban igual, ahora tiene un brazo que pesa el doble. Y para quedarse firme en su posición y moverse con la misma soltura, tiene que haber actualizado todo el esquema del cuerpo, ¿no? Entonces, en el momento que agarramos algo, hay un conjunto, una cadena, unas cadenas de deformaciones musculares, respuesta de mecanoreceptores, se redistribuyen los pesos y la fuerza de todo el cuerpo y hay nuevos equilibrios en las tensiones de las percepciones, no solo de la mano, sino de todo el cuerpo. Si agarro con la mano derecha el martillo de Thor, incluso el pie izquierdo tiene que hacer algo para volver a equilibrar todo aquel cuerpo, ¿no? Es decir, este tacto dinámico es algo extremadamente importante para dar un papel a nuestro cuerpo dentro de este espacio. Y si hemos dicho todo lo que hemos dicho antes, podemos entender cómo una interacción física va a alterar todos los esquemas del cuerpo de que hemos hablado hasta ahora. El contacto con el objeto cambia la percepción del cuerpo, cambia la extensión del cuerpo y la capacidad del cuerpo y sobre todo cambia las posibilidades del cuerpo. Si yo tengo mi mano libre o tengo mi mano con el martillo de Thor, pienso de forma diferente. Y esto sabemos de sobra que los primates y los humanos pensamos con las manos y con los ojos. Ya se ha visto que cuando vemos algo y tomamos una decisión comportamental y vamos, después de haber tomado esta decisión a nivel consciente o subconsciente, actuamos con esta decisión, pues fijarse, mientras que decidimos, antes de actuar, se activa, por ejemplo, el surco intraparietal de la relación mano-ojo. Es decir, cuando yo veo lo que está a mi alrededor y decido hacer algo, en realidad, antes de hacerlo, aunque no me haya dado cuenta, lo he simulado. Mi ojo y mi mano han simulado la posibilidad, han simulado en realidad diferentes posibilidades y al final han elegido uno. Es decir, el surco intraparietal que se utiliza para la interactuar o coordinar ojo-mano, en realidad no es solo para hacerlo físicamente, sino es también para poder decidir antes de hacerlo, ¿no?
Y esto también es muy importante. Siempre hemos dividido la corteza motora y la corteza sensorial. ¿Por qué? Porque anatómicamente se pueden distinguir con una cierta facilidad. Un surco ahí separa pues, lo que está para acá, lo que está para allá. Bueno, hoy en día hemos visto que no es exactamente así. A nivel anatómico es fácil dividir, a nivel funcional no es fácil dividir. Cuando se activa la corteza motora, se activa porque está trabajando con la corteza sensorial, y cuando se activa la corteza sensorial se activa en función de cómo responde la corteza motora. Es decir, cuando sentimos, automáticamente el cuerpo responde, o cuando hacemos, automáticamente los sentidos se ajustan. Con lo cual, pues realmente las funciones motoras y sensoriales son una unidad integrada, sentir y hacer son parte de un conjunto que utiliza el cuerpo, sobre todo las manos, como referencia. No hay sentir sin hacer, no hay hacer sin sentir. Esto, por ejemplo, es muy interesante a nivel, lo estudian muchos los que hacen las prótesis, ¿no? Se ha visto una cosa muy interesante. Hasta ahora muchas veces las prótesis se ponían encima del cuerpo, ¿no? Ahora se están empezando a poner en los huesos. Y se ha visto que la diferencia es brutal. Si la mano protésica la pongo directamente conectada a los huesos y no sencillamente encima de la piel, pues todas las funciones cognitivas asociadas a la gestión del cuerpo a nivel cognitivo mejoran. No solo la capacidad de agarre, pero también la de decisión de opciones físicas, la atención que está relacionada a la integración visoespacial, la capacidad de aprendizaje cuando utilizo mi cuerpo para aprender, la coordinación espacial temporal, la pertenencia al cuerpo y, por supuesto, el tacto social. Todo esto mejora si la prótesis no está sencillamente apoyada encima de la piel, sino está directamente integrada en el cuerpo. Y hablamos de cosas que son muy plásticas, muy plásticas. Si le pones a un macaco un palito y lo entrenas a nivel visoespacial para hacer una cosa, el espacio peripersonal del palito y tal y cual, en pocas semanas se notan cambios estructurales de la corteza parietal. O al revés, pues si me rompo el brazo y me lo escayolan y me quedo ahí con el brazo parado, a las pocas semanas se notan variaciones estructurales de la corteza parietal y del sistema somatosensorial, ¿no? Con lo cual, que sea un humano o que sea un macaco, en 2-3 semanas el entrenamiento puede cambiar a nivel estructural la relación cuerpo-cerebro. Con lo cual estamos hablando de respuestas de áreas cerebrales muy plásticas y de comportamientos que tienen un componente importante genético, filogenético y tal y cual, pero también un componente adquirido muy importante. Bueno, todo esto se puede alcanzar, se puede estudiar en especies humanas extintas, con los métodos de la neuroarqueología, que estudia a nivel neurobiológico comportamiento asociado a contextos arqueológicos, me pongo a tallar piedras y me hacen una resonancia funcional, o a la arqueología cognitiva, que aplica los principios neuropsicológicos a comportamientos asociados a contextos arqueológicos, ¿no? Yo hago siempre el ejemplo de la memoria de trabajo, ¿no? Cuando la memoria de trabajo Baddeley propuso un esquema de memoria de trabajo, bueno, todos aquellos elementos de Baddeley se pueden buscar en el registro arqueológico para hacerse una idea de cómo ha ido la cosa, ¿no? Y aquí me quiero parar un poquito porque es muy importante todo esto que acabo de contar, la neuroarqueología, la arqueología cognitiva. Otra vez, hay muchísimo escepticismo sobre ese tipo de estudio porque son novedosos, son estudios que se desarrollan en los últimos 4, 5, 6 años, ¿no? En realidad, la crítica que se hace son de dos tipos, ¿no? Hay una crítica que en general en la posición reduccionista, que dice pues la cognición en un neandertal no se puede estudiar, entonces nunca tendré un neandertal aquí conmigo. Con lo cual, si no puedo tener un neandertal aquí conmigo, no puedo saber si mi hipótesis es cierta o no. Si no lo puedo saber, es totalmente inútil investigar, ¿no? La posición, en cambio, o digamos más bien teórica, es la que dice la cognición en especies extintas no se puede estudiar, lo mismo, no voy a tener un neandertal aquí. Entonces, lo que me queda, sí que puedo hacer, es darle la vuelta al coco y montar teorías, hipótesis que aguantan a nivel lógico formal, ¿no?
En el primer caso, pues game over, en el primer caso, nada, la reduccionista te dice, dedícate a otra cosa, porque esto no se puede hacer, y el filósofo te dice, bueno, entonces, si lo puedo hacer a nivel teórico, entonces, y ahí sigue una serie de hipótesis que aguantan todas, pero no se pueden evaluar, no se pueden averiguar, y esto porque la filosofía a menudo suele trabajar con el concepto de posibilidad, ¿no? Aguantan todas las hipótesis que son posibles. En cambio, en la ciencia, aguantan todas las hipótesis que son probables, ¿no? Con lo cual, en este caso no hacemos nada y en este caso tenemos miles y miles de posibilidades diferentes y no podemos hacer ningún tipo de selección. Yo personalmente me pongo en una situación intermedia. Los que estáis interesados en ese tema, en Antropológicamente encontráis un artículo dedicado a ese debate, le he llamado Paleo-Ouija, porque es un poquito, ¿no?, hablar con los muertos, ¿no? Y aquí hay el espíritu de un australopithecus que está acusando a un medium. Y nada, yo creo que en la teología cognitiva sí que podemos hacer una hipótesis, vamos a recopilar informaciones y voy a crear una hipótesis, voy a desarrollar modelos numéricos, cuantitativos, experimentales, intento coleccionar evidencias múltiples, cruzadas e independientes y saco una probabilidad de cuánto mi modelo, mi hipótesis funciona o no funciona, ¿no? Y la cosa interesante es que lo que a menudo se critica de la arqueología cognitiva es que, ojo, pero en el momento que vas a lo experimental, ¿con quién haces estos experimentos? Bueno, con humanos modernos, porque no tengo neandertales. Y ahí todo el mundo dice, anda, entonces si utilizas el humano moderno como modelo del neandertal, pues no funciona. Y nadie se acuerda que la mayoría de la medicina utiliza el ratón como modelo para nuestra especie y nadie dice nada, con lo cual digo yo que si un ratón se puede utilizar como modelo de Homo sapiens, venga, se puede utilizar como modelo de neandertal y es una aproximación decente. Bueno, claro, está claro que en un neandertal no podemos analizar las funciones cognitivas visoespaciales en este caso, no le puedo hacer la resonancia magnética funcional, con lo cual tengo que intentar extrapolar e interpolar comportamientos visoespaciales, ¿no? Y el año pasado hemos hablado de esto, no voy a entrar en detalle, ojo humano como puente entre cerebro y cultura. Los neandertales sabemos que este sistema ojo humano se integraba con los dientes. Todos los neandertales tienen rayas en huellas en los dientes incisivos que dicen que todo lo que hacían lo hacían con la boca. Mucho más que cualquier población de cazadores-recolectores modernos, extintos, humanos y tal y cual. O sea, utilizaban esta boca por cualquier cosa. Y claro, hombre, evidentemente no es a nivel adaptativo no es muy conveniente, ¿no? Con lo cual, evidentemente, nos deja pensar que el sistema ojo humano, al momento de integrarse con la tecnología, no era suficiente y había que arriesgarse a utilizar los dientes. La cosa no es muy segura. Y en el momento que sabemos que necesitaban los dientes para ir a las manos, sabemos que tenían la corteza parietal asociada a integración visoespacial mucho menos amplia y desarrollada que la nuestra. No parece, por lo que sabemos, no parece que tenían armas, arcos, flechas, cosas que se tiran, que es otra capacidad visoespacial. Tenían heridas de lucha con sus presas, eran cazadores, pero no parece que mataban de lejos. Mataban a saco, iban entre las piernas del bicho y claro, esto le hacía heridas y claro, hombre, si sé cazar el bicho desde lejos, pues no tengo necesidad de entrarle a saco y bueno, y a pesar de que tengan un par de garabatos por ahí los neandertales, nada comparado con los sapiens, es decir, como decía Concha ayer, hay un par de garabatitos que quizás a lo mejor eran de los neandertales, no lo sabemos, aunque hubieran sido los neandertales, no es nada comparable con los increíbles recursos iconográficos de Homo sapiens, de su misma época, y luego si extendemos hasta la Capilla Sixtina, evidentemente ni hablamos, ¿no? Con lo cual, todas estas cosas apuntan a que su capacidad de integración visoespacial, de relación
cuerpo, tecnología, embodiment, extensión tecnológica, es posible que no haya sido tan especializada como la nuestra. Y si vamos a ver el homúnculo cerebral, sabemos que la parte más importante del homúnculo cortical son las manos. Insisto, pensamos con nuestras manos. Cuando las manos no son suficientes, es normal que se vaya a la segunda parte más importante, que es la boca, ¿no? Con lo cual todo encaja. Bueno, dentro de todo esto, acabamos de empezar un proyecto muy interesante en colaboración con el Museo de la Evolución Humana y la Sociedad Sociógrafa, es una empresa de Valladolid, y empezamos a intentar ir un poquito más allá con esta historia de la extensión tecnológica en la arqueología. Hemos empezado a entrar un poquito más a fondo en el estudio de la mano. La mano es muy importante, evidentemente, a nivel anatómico, con lo cual estamos haciendo estudios anatómicos, morfológicos de la variabilidad de la mano. Por ejemplo, los neandertales y los humanos modernos, en sus orígenes, ambas especies utilizaban la misma tecnología. Igualita. Pero las proporciones de las manos eran diferentes en las dos especies. Y sabemos hoy en día que, por ejemplo, el tamaño de la mano la cosa más que varía en la morfología de la mano es el tamaño, grande, pequeño. Y el tamaño influye en la capacidad, no solamente biomecánica de interactuar, sino también en la distribución de los receptores sensoriales, ¿no? Y estamos estudiando, evidentemente, la variación morfológica de esta herramienta que se integra con nuestra mano. En particular estamos focalizando los estudios en olduayense y achelense. Es el momento, 2 millones de años, 1 millón de años, es el momento en que pasamos de una industria que es una piedra cualquiera, que le hemos sacado un corte y lo utilizamos en el momento para que nos ayude, a una piedra que en cambio ya está diseñada, pensada, organizada, con una complejidad morfológica, una complejidad funcional ya de herramientas. Esto es una piedra, un canto de río, un poquito trabajado para que nos ayude en la tarea. Esto en cambio ya es una herramienta lítica pura y dura, ya con todas sus calidades de herramienta tecnológica, ¿no? Y estamos focalizando en esta transición, ¿no? Aquí hablamos especies del olduayense, un Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, y aquí con el achelense hablamos de Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, para colocarnos un poquito a nivel de especies humanas. Y claro, han hecho estudios sí que en este caso han hecho estudios de resonancia funcional, y se ha visto, por ejemplo, que cuando se utiliza el olduayense se activan sobre todo las áreas parietales. Cuando se utiliza el achelense ya se activa el sistema frontoparietal, que es algo mucho más complejo. Y entonces lo que nos estamos preguntando es si cambia algo en la experiencia áptica entre mano y objeto, ¿no? ¿Cambia algo en la experiencia áptica entre mano y olduayense y mano y achelense? ¿Hay un aumento de la capacidad protésica pasando de esta forma a esta? La elongación produce un cambio en la percepción. Por ejemplo, sabemos que cuando se pasa de esto a esto, se involucra el pulgar más. Esto cambia a nivel perceptivo la capacidad de extensión del cuerpo. Estamos analizando la mano a nivel morfológico, estamos analizando también las piedras a nivel morfológico y, por supuesto, estamos analizando la interacción mano-piedra a nivel estadístico y estamos analizando también la estadística de la gestión espacial y de la distribución de fuerzas de la relación mano-piedra con olduayense y achelense. Pero la cosa un poquito más diferente es que estamos utilizando técnicas de neuromarketing para ver si nos gusta más el olduayense o si nos gusta más el achelense, ¿no? El neuromarketing utiliza respuestas fisiológicas a estímulos comerciales y se basa en una asociación empírica y estadística entre emociones y respuestas comerciales, ¿no? Son técnicas que se aplican para ver cómo responde una persona, un grupo de personas, a una portada u otra. La revista encarga el trabajo, da 3 portadas y la empresa de neuromarketing necesita solo 30 personas para llegar a una estabilidad estadística.
llama a la revista y le dice portada roja. La portada verde ni se te ocurre. Y solo por elegir la portada roja, por mecanismos de respuesta cerebrales, aquel mes la revista vende 20% más. Si hubiera elegido la portada verde, pues había vendido el 20% menos, ¿no? Y se utiliza para un perfume, para saber cómo tengo que poner las estanterías en un negocio para que mi cerebro le agrade la gestión del espacio y se sienta y tal, o para gestionar las series televisivas. Cuando en una serie televisiva muere alguien, o es porque otro canal le ha ofrecido un contrato mejor, o porque la empresa de neuromarketing ha llamado y ha dicho: el médico tiene que morir, porque cuando aparece en pantalla la gente cambia canal. Bueno, claro, nosotros son métodos que utilizan la impedancia bioeléctrica y claro, lo estamos aplicando grabando la respuesta bioeléctrica mientras que la gente con vendas en los ojos para que la experiencia sea solamente áptica manipula un oldubayense o manipula un achelense, ¿no? Para los que no conocen este tipo de estudios, hay dos parámetros que son los que se utilizan en neuromarketing. Uno es un tipo de respuesta eléctricas que está empíricamente asociada a los niveles de atención, y la otra es una respuesta eléctrica que está empíricamente asociada y correlada a los niveles de emoción, con lo cual siempre se divide entre la respuesta emocional y la respuesta atencional. Cuánto varía la atención, cuánto varía cuánto la persona se involucra, se emociona en hacer algo o en ver algo, ¿no? Y esto lo estamos aplicando, pues eso, a la manipulación, para ver si el oldubayense y el achelense estimulan por sus calidades físicas diferentemente, ¿no? la respuesta emocional atencional. Y bueno, y antes que todo hemos visto que efectivamente diferentes objetos inducen respuestas emocionales y atencionales diferentes. Hay una fuertísima variabilidad individual, somos todos hijos de padres y madres diferentes y las respuestas son muy diferentes. El mismo individuo reacciona de forma diferente a objeto diferente. El mismo individuo igual te saca esta curva de emoción con un oldubayense, esta curva con un achelense y esta curva con una herramienta musteriana neandertal, ¿no? O sea, la respuesta cambia. Y sobre todo estamos notando que hay diferencias entre los grupos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de emoción, las piedras menos trabajadas generan respuestas emocionales más fuertes, ¿no? Las piedras más trabajadas generan una respuesta emocional más contenida. Pero sobre todo encontramos mucha diferencia, muchísima, hombres-mujeres, ¿no? Las mujeres presentan más picos emocionales que los hombres y sobre todo las mujeres presentan niveles de atención mayores que los hombres, ¿no? Y aquí ya sabéis que hay dos diferencias que ya se conocen por muchos estudios a nivel de cognición entre hombres y mujeres, y es que los hombres tienen una mejor performance visoespacial, mientras que las mujeres suelen tener una mejor performance lingüística. Y de hecho los hombres se suelen relacionar más a nivel visoespacial y las mujeres más a nivel lingüístico, a nivel promedio. Esto es algo que se ha repetido miles de veces, ¿no? En muchos experimentos. Claro, el problema es que todavía no sabemos explicar esta diferencia. Es una diferencia promedio, evidentemente, las curvas se solapan totalmente, pero es una diferencia promedio, pero que ha sido replicada tantas veces que damos por buena. Claro, no conocemos la causa de esta diferencia. Hay tres hipótesis: una hipótesis evolutiva, o cazadores de colectores. Los hombres han sido seleccionados por su capacidad visoespaciales de ir por el monte y perderse 4 días en caza, y por supuesto de saber tirar y tener un mapa mental y todas estas cosas, mientras que las mujeres, pilar de la estructura social, han sido seleccionadas para su capacidad de lingüística. Esta es la hipótesis evolutiva. Luego hay una hipótesis cultural que dice que las capacidades visoespaciales y lingüísticas de hombres y mujeres son la misma, pero ¿qué pasa? Que nuestra cultura está sesgada, entrena a los hombres por sus capacidades visoespaciales y entrena a las mujeres en capacidades lingüísticas, por igual a los
20 y 30 años, las mujeres tienen más capacidad lingüística y los hombres más capacidad de espaciales. En nuestro caso hay una hipótesis estructural también. El tamaño de la mano puede discriminar casi integralmente hombres y mujeres. Mujeres mano pequeña, hombres mano grande. ¿Cómo que el tamaño de la mano influye en todas las variables de percepción, distribución de los elementos sensoriales, grosor de la piel, en fin, hay muchísimos parámetros y variables de la experiencia áptica que dependen del tamaño de la mano, como que hombres y mujeres tienen un tamaño diferente. Nosotros también tenemos una hipótesis estructural, que esa diferencia se deba no a diferencias sexuales verdaderas, sino a consecuencia de un tamaño diferente, ¿no? Bueno, diciendo todo esto, un matiz importante es que tenemos, trabajando en arqueología cognitiva, si nos gustan las teorías de extensión cognitiva, tenemos que recordar que tenemos que separar estudios que evalúan si las teorías de extensión cognitiva tienen sentido o no, y estudios que en cambio son estudios cognitivos que no tienen nada que ver con la hipótesis de extensión cognitiva, pero se pueden interpretar de una forma diferente si consideramos las hipótesis de extensión cognitiva. No, entonces hay que separar estas cosas, porque uno dice, bueno, aunque tú demuestras que el achelense tiene menos emoción, pero esto, ¿qué quiere decir a nivel de extensión cognitiva? Pues nada, no queremos demostrar, enfrentar las teorías cerebrocéntricas contra la teoría de extensión. Tenemos que meternos en reto, y el reto en nuestro caso es la integración visoespacial y la relación cuerpo-objeto, cuerpo-tecnología. Hoy en día en robótica o también en estudio de transmisión remotas, el tacto sigue siendo el gran desconocido de nuestro sentido. A nivel de gestión, por ejemplo, de visual, ya comunicamos con Skype, el teléfono ya lo hemos inventado desde mucho tiempo, pero cómo transmitir en remoto la sensación táctil, los ingenieros todavía van un poquito perdidos, ¿no? Y también a nivel de gestión del cuerpo, sabemos que nuestras máquinas son capaces de cálculos impresionantes, memorias impresionantes, pero todavía no saben andar muy bien, ¿no? Parece que caminar decentemente es mucho más complicado que hacer cálculos o almacenar muchos datos. Nuestros robots tienen el cerebro, o sea, pero no tienen luego, su cuerpo no es un elemento cognitivo, su cuerpo es un armazón, sencillamente, un armazón de mecánicos, ¿no? Bueno, y finalmente recordar que todo esto no atañe solo, no es de interés solo para el antropólogo evolutivo, sino que están en juego situaciones de mercado y de negocio biomédico muy importante, porque todo esto, de hecho, creo que la aportación principal en este campo, sobre todo viene desde los sectores biomédicos asociados a las prótesis. Bueno, total, yo creo que para que se entienda todo esto de extensión cognitiva y tecnológica, la analogía más eficaz son las arañas. Yo, bueno, antes de meterme en esto, hace 35 años estudiaba arañas, con lo cual cuando vino esto de la extensión tecnológica, la analogía con las arañas me gustó mucho, ¿no? Si consideramos la telaraña es una prolongación externa al cuerpo del paquete sensorial y perceptivo de la araña. Es decir, la telaraña es externa, no es interna al cuerpo de la araña, pero es totalmente una extensión de su sistema sensorial, perceptivo y cognitivo, si queremos, ¿no? La araña siente a través de la tela, ve el mundo a través de la tela, obtiene informaciones y toma decisiones a través de sus extensiones de seda. El sistema nervioso de la araña está influenciado por la respuesta de la red. El sistema nervioso de la araña está conectado a y continúa en la red. Pero sobre todo, la araña no puede vivir sin la red. Si le quitas la red a la telaraña a una araña, en 4 o 5 días muere, porque depende de su extensión externa. La tecnología es nuestra telaraña. Hemos dicho que nuestra cultura depende de la tecnología, pero la verdad que no solo nuestra cultura, sino nuestra cognición no solamente está asistida por la tecnología, es que nuestras capacidades cognitivas se sustentan
en nuestra tecnología, son dependientes de ellas, ¿no? Cuando uno habla de cyborg, se piensa al matón robot que le sale un bazooka de la mano, y en realidad el primer cyborg lo hemos tenido hace 2 millones de años, no es nada nuevo. El primer cyborg ha sido un Homer Gaster que se ha dado cuenta que aquella piedra en su mano pues le permitía hacer cosas que su mano sola, su cuerpo solo no podía hacer. Y en el momento que la mano se ha cerrado, pues en la piedra, aquella persona ha empezado a pensar de forma diferente. No solamente tenía potencialidades diferentes, sino es que ha empezado a pensar de forma diferente. Aquel Homer Gaster, que ha contado que ha sido el primer cyborg, ¿no? Y claro, pues entonces tenemos que preguntarnos dónde acaba el cuerpo y empieza su extensión. Depende solo de la composición molecular. Si una calculadora está fuera de mi cuerpo, es externa o interna a mi capacidad cognitiva. Si la misma calculadora la integro en mi cerebro y puedo hacer el mismo cálculo, no con los dedos, sino cerrando los ojos, la calculadora es la misma. Pero en aquel caso, externa o interna a mi capacidad cognitiva. Vamos, que si participa en mi capacidad cognitiva no puede depender de su composición orgánica o de si está más allá de mi piel o más acá de mi piel, ¿no? Evidentemente, esto no tiene que influenciarnos sobre la decisión si aquel elemento hace parte o no hace parte de mi sistema cognitivo. Y hoy en día, nuestra tecnología nos pone muchas veces en duda, ¿no? En este sentido, ¿no? Ahí tenemos mucha tecnología que nos lleva a pensar realmente dónde acaba el cuerpo y dónde empieza el instrumento. Muchas gracias. Bueno, una cosa solo, agradecer evidentemente todo el grupo. Aquí tenemos a Ana Paula y María que están ahí, que trabajan conmigo en la tecnología cognitiva. Tenemos los chicos del Museo de la Evolución Humana y tenemos las chicas de la Sociograph Neuromarketing, todo el grupo que estamos trabajando en esto. Os invito a visitar mis secciones de divulgación científica, Jotdown y Investigación y Ciencia, para ver artículos sobre todas estas cosas, y Publicidad Progreso. Recordad que todo esto está publicado en muchas fuentes. Cualquiera quisiera artículos, informaciones o citas o referencias, o sencillamente hacer preguntas detalladas sobre algún aspecto, pues nada, mi email lo encontráis por todos lados y evidentemente estoy disponible para cualquier intercambio de material. Hola, esta va para Juan Ignacio. Más que una pregunta, es una cosa que me llama mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención cuando nombrabas a Christopher Bowen, y que decía que la moral surge con la caza de grandes presas. Me parece un ejemplo muy claro de estudiar, romperse la cabeza estudiando la uña del elefante, como dicen por ahí, para explicar al elefante. Grandes presas habría en algunos momentos, en algunos lugares de la Tierra, y entonces pues habría seres humanos que tendrían los que les influiría el tener que cazar grandes presas, pero entonces pescadores recolectores, los que vivían solo de vegetales, o los que cazaban pequeñas presas, o los que vivían en un entorno en el que no existían las grandes presas, o en un momento de la historia de la Tierra en el que pues bueno, no estaban donde ellos estaban. No sé, que basar toda una teoría en una cosa tan específica como cazar grandes presas me parece entrar en la ciencia ficción prácticamente. Y eso me parece que se da en muchos casos, o sea que hay gente que estudia una pequeña parte y explica todo basándose en eso. Entonces es más el expresar mi sorpresa sobre el tema este.
Y que también en un momento dado, por ejemplo, con algo que ha comentado Emiliano, enlaza también con el tema del espacio, del desarrollo del hombre o la mujer, diferente capacidad en el espacio y todo eso, pues a lo mejor habría grupos humanos en momentos determinados que tenían que salir lejos a cazar los hombres, pero a lo mejor habría grupos humanos en los que todo el grupo participaba en la caza o acosaban a las presas todos juntos, o a ver, que hay tanta variabilidad que coger solo una parte me parece un poco arriesgado. Perdón por esto. Bueno, yo no soy Christopher Bueno, entonces seguramente mi respuesta será absolutamente insatisfactoria, ¿no? Pero lo que él sostiene es que hay un momento en la evolución humana en la que prácticamente todos los grupos humanos tienen un modo de vida muy parecido. Esa variabilidad a la que tú te has referido, según él, durante un determinado periodo, un periodo relativamente largo, no se produce, no existe. Entonces, esto es lo que yo he creído entender en el libro de Bueno. De todas formas, él utiliza múltiples fuentes. El trabajo lo basa en análisis, por un lado, todo lo que es el registro fósil, etcétera, que yo es una cosa de la que no tengo ni idea, realmente. Y él hace comparaciones utilizando bases de datos de pueblos cazadores-recolectores, recursos etnográficos, básicamente, actuales, ¿no? Esa es su principal, yo creo que es la principal fuente de información sobre la que basa esto. Y él está, por ejemplo, tiene mucha información de Khoisan, ¿no? De Khoisan, de Inuits. Quizás esto genera un sesgo en su planteamiento, no digo que no lo sé, realmente me he limitado a transmitir su idea, ¿no? A mí me parece que en Bowen lo importante es la noción de la selección social. Y yo creo que la selección social es una noción que tiene valor. Esto de castigar a los abusones mediante el ostracismo, el cotilleo, o sea, el ostracismo que se deriva del prestigio que tienen y que se genera a partir del propio precio, es una noción interesante porque incluso se produce entre nosotros. O sea, entonces por eso me ha parecido de interés, pero no puedo defender su posición, realmente no estoy en condiciones de hacerlo. Sí, es una pregunta para Emiliano. ¿Qué opinión te merece los últimos hallazgos que ha habido en cuanto a al decrecimiento en los últimos miles de años en el tamaño cerebral, quizá en la incorporación de la tecnología y la delegación en el perímetro cognitivo que has citado del procesamiento cerebral? Es decir, la evolución última, reciente. Bueno, esto realmente es muy interesante porque, bueno, de eso se trata, ¿no? La capacidad de delegar funciones cognitivas, ¿no? Parece que Homo sapiens ha descubierto una forma de no tener que hacerlo todo él, de delegar capacidades y funciones a elementos externos a su cuerpo. Bueno, resulta que en realidad unos primeros estudios de paleoneurología, bueno, a nivel de registro fósil tenemos poca evidencia del origen de Homo sapiens. Tenemos más fósiles de las épocas siguientes, pero del momento, digamos, antiguo del origen de nuestra especie, los fósiles son muy pocos. Cuando digo muy pocos, quiero decir que primero tenemos poca evidencia, poca información, y segundo, que son pocos y no permiten tratar estadísticamente cualquier tipo de hipótesis. Desafortunadamente, los paleoantropólogos tienen la mala costumbre de llegar a firmes conclusiones indudables con un par de huesos. Esto en ciencia había que evitarlo, porque uno puede formular una hipótesis y luego, con un modelo cuantitativo, decir la probabilidad que esta hipótesis funciona o no funciona, aguanta o no aguanta. Pues si tengo 2 fósiles, 3 fósiles, esto no es una muestra que estadísticamente te da la posibilidad de llegar
a una probabilidad, ¿no? Entonces, si vamos a ver la posibilidad de indagar estas etapas antiguas de nuestra especie Homo sapiens, descubrimos que realmente tenemos 2, 3, 4 fósiles fragmentados, y, con lo cual no lo podemos investigar bien. Pero aquellos pocos fósiles fragmentados sugerían una cosa curiosa. Eran Homo sapiens, pero uno tenían la misma industria de los neandertales, igualita, y no tenían la forma cerebral nuestra. Tenían una forma cerebral parecida a los neandertales, tenían una forma cerebral donde las áreas parietales dorsales no estaban desarrolladas como en nuestra especie. Con lo cual, por aquel par de fósiles, parecía que los primeros Homo sapiens ni tenían una tecnología compleja, ni tenían áreas parietales muy desarrolladas. Y esta fue una cosa que publiqué yo mismo hace 8 o 9 años, pero analizando los par de fósiles que había entonces. Bueno, recientemente, justo hace 4 o 5 meses, se publicó un estudio un poquito más amplio donde se han incluido mucho más fósiles, tampoco muchos para llegar a aquella firme conclusión estadística, pero por lo menos unos cuantos que te pueden dar una idea de tendencia, y se confirmó esta situación. Es decir, parece que el origen de Homo sapiens no ha coincidido con el origen de un cerebro anatómicamente moderno. Nuestros primeros Homo sapiens pues no tenían un cerebro como nosotros. Este cerebro, como nosotros, con grandes áreas parietales abultadas, toda la zona intraparietal del precúneo mucho más abultadas y tal y cual, pues lo encontramos 50.000 años después, y casualidad lo encontramos cuando ya encontramos todo el comportamiento moderno. Es decir, cuando yo encuentro en el registro paleontológico cabezas con los parietales abultados, también encuentro en el registro arqueológico arcos, flechas, cientos y cientos y cientos de pinturas rupestres, grupos sociales mucho más grandes, muchísimos ornamentos, ¿sabes? Digo casualidad porque volvemos a la estadística. ¿Cuántas especies conocemos con parietales abultados? Pues una, Homo sapiens, una excepción. ¿Cuántas especies conocemos que tienen todos estos adornos, todos estos símbolos, toda esta iconografía? Una, Homo sapiens. Con lo cual, en realidad, si quiero hacer un estudio de correlación, cuánto la variación paleoneurológica se acompaña a la variación cultural, no puedo hacer ninguna estadística porque tengo un caso solo. Por eso digo, vaya casualidad. Pero hombre, aunque no puedo hacer una correlación, vaya casualidad que en el momento que encuentro cabezas grandes y redondas, con lóbulos parietales muy desarrollados, encuentro también todo aquel paquete que ya damos que podemos encontrar en nuestros mismos cazadores recolectores de agua, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad, digamos que adquiere cierta, digamos que se puede valorar más a fondo la hipótesis de que nuestra forma cerebral y nuestras capacidades cognitivas, visoespaciales, simbólica y iconográfica y tal y cual, pueda que sea una adquisición reciente de los últimos 50.000 años y no algo que venga de nuestro origen hace 200.000. Esto abre también a otro problema, a lo que decía antes de la plasticidad. Todas estas áreas parietales, la capacidad visoespacial y tal y cual, es verdad que tienen conjunto de genes que se conocen influir directamente en esto, pero es que son increíblemente plásticas, ¿no? Como capacidades. Con lo cual, vete tú a saber cuánta de este cambio ha sido una selección genética y cuánto de este cambio se debe a nuestra histórica interactuación con la tecnología y lo que viene a ser el entrenamiento. ¿No acaso el precúneo es súper variable entre nosotros? Habrá gente que tiene un precúneo microscópico y otro que tiene un precúneo gigante. Han hecho recientemente un estudio de estudiantes de Bellas Artes.
todos los estudiantes de Bellas Artes tienen un precunio gigante, ¿sabes? Tienen un precunio gigante porque llevan 10 años entrenando su capacidad visoespacial, o al revés, se han dedicado al arte porque tenían cierta predisposición a la alteración visoespacial. A ver, tú saber cuál es la causa y cuál es el efecto. El hecho que nuestra cultura y nuestros grandes lóbulos parietales no se asocien a nuestro origen, sino a una etapa más tardía, pues nos recuerda que todavía no tenemos claro cuáles han sido los mecanismos. No me acuerdo quién ayer citó Baldwin, ¿no? La teoría de Baldwin y todo el tema de la evolución según Baldwin. El tema de Baldwin, por ejemplo, evidentemente atañe directamente a ese tipo de cuestiones. Bueno, Emiliano, me gustó mucho tu charla, como los nombrados, un gran comunicador. Yo te quería hacer una pregunta, no sé, para ver qué opinas, muy sugerente tu idea de la cognición extendida y que las capacidades cognitivas se sustentan en nuestra tecnología. Entonces, ¿cómo explicarías tú el hecho de que esa tecnología que has citado, ya que has hablado del HLS, pues para el público general es un modo de tallar piedras que dura más de 1 millón de años, un modelo idéntico en todo el mundo? Es que los humanos fabrican durante 1 millón de años, que es la tiempo, misma exactamente la misma piedra. Yo, mira, de la una misma cosa. manera. Y entonces, sin embargo, las especies no son las mismas, van cambiando. Sí. Entonces, ¿cómo explicas tú en ese caso? Mira, yo te digo una cosa sobre ese tema. Sobre ese tema, yo personalmente, a nivel arqueológico no me meto porque no soy arqueólogo, con lo cual no lo sé, ¿no? A nivel paleontológico sí que te puedo decir que todas las especies que han utilizado HLS tienen el mismo cerebro, la misma forma cerebral. Hablamos de Homo ergaster, sobre todo Homo erectus y Homo heidelbergensis. Entre estas 3 especies hay una diferencia cerebral de tamaño, pero por lo que sabemos nosotros, no de proporciones cerebrales. Es decir, Homo erectus, ergaster, erectus, heidelbergensis. Erectus tiene el cerebro un poquito más grande de ergaster, heidelbergensis un poquito más grande de erectus, pero las proporciones cerebrales, el modelo, la organización cerebral no cambia. Con lo cual, estas 3 especies tiran a lo largo de 1,5 millones de años de la misma tecnología y no cambian la organización de su cerebro. Ahora, a nivel arqueológico, insisto, en el detalle HLS no me meto porque no es cosa mía, pero te puedo decir que hay 2 hipótesis, que claro, tú vas a ver si se puede resolver esta historia, no dudo, pero las 2 hipótesis son interesantes. La primera es las hipótesis más clásicas, las que a bote pronto sale, ¿no?, espontánea. Pues nada, pues no han evolucionado. Pues a lo largo de 1,5 millones de años, pues no ha habido un cambio ecológico, estructural, social tan fuerte como para generar una presión evolutiva para cambiar. Con lo cual ha habido una estasis, una condición estática de evolución que se ha quedado estancada a lo largo de 1,5 millones de años. Si no cambia el ambiente y todo funciona, pues nada, no hay ningún empujón para que cambie, ¿no? Esta es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es menos intuitiva, a mí la verdad que es un poquito más rompedora, a mí me gusta. Dice, no han cambiado en 1,5 millones de años, no han cambiado la HLS porque ya era perfecto. ¿Por qué una cucaracha lleva 200 millones de años sin cambiar? Porque funciona perfectamente. ¿Por qué las medusas llevan 800 millones de años sin cambiar? Porque funcionan perfectamente, no necesitan cambiar cuando su modelo tiene un éxito brutal. Entonces, la medusa no es que no ha cambiado porque es una tonta primitiva. La medusa no ha cambiado sencillamente porque es perfecta. Y con su sencillez es mucho más triunfadora que Homo sapiens. Recordamos que el triunfo evolutivo se basa en 2 parámetros, lo que evalúa la evolución al final para darte el premio. 1, ¿cuántos individuos has conseguido echar por ahí? Y 2, ojo, importantísimo, ¿cuánto tiempo has aguantado en este planeta?
Si comparamos una medusa con Homo sapiens, la ganadora es la medusa. El número de individuos no comparamos, la permanencia en la Tierra no comparamos. La medusa no es que haya evolucionado porque se ha bloqueado a un estadio productivo. Se ha bloqueado la medusa, la cucaracha o el tiburón o la tortuga, se han parado porque han encontrado un modelo que funciona a la perfección y que no necesita cambiarse, ¿no? Entonces alguien te dice que la chilense no se ha cambiado a lo largo de millones de años porque funcionaba perfectamente y daba ampliamente por todo lo que se necesitaba, ¿no? Y efectivamente el mismo Homo erectus, ¿no? Vamos a ver, yo lo que digo siempre es que el tonto Homo erectus ha aguantado en este planeta 2 millones de años en 3 continentes. Esta especie tiene 200.000 años. ¿Vamos a aguantar 2 millones de años como Homo erectus? Pues lo dudo. Si no aguantamos 2 millones de años como Homo erectus, la evolución dará la medalla a Homo erectus, no Homo sapiens. Tenemos espacio para una última pregunta. Después de felicitar la presentaciones y en relación con esto, y bueno, de los 150.000 años que estamos adquiridos, pues el Sapiens Sapiens, yo creo que, quisiera preguntaros vuestra opinión sobre cómo se puede hacer la hipótesis de interpretación de la apropiación de la moral por parte de las religiones en estos últimos años, cuando nos parezca que ocurrió, específicamente de las religiones monoteístas, con su manejo de todas las pasiones bajas, altas, medias, etcétera, y con la posibilidad que algunos prevén de que en estos próximos 125.000 años futuros vayan desapareciendo, y de los 7.500 millones, no sé cuántos somos ahora, no sé, 7.500 millones, pues que ya, en fin, eso les haga más pacíficos, más adaptados, mejor preparados para más científicamente funcionales, por ejemplo. ¿Y cuál sería el punto de vista de la teoría evolucionista actual? Yo solo la pregunta que le haría directamente a Mariana. Todos los autores que he presentado aquí, todos, cuando se refieren a ese tema, sostienen que el Dios moralizante es una adquisición fundamental como parte de ese lote cultural que genera moralidad en los grupos, porque genera cohesión. De hecho, los psicólogos que no me ha dado tiempo a comentar, en concreto Jonathan Haidt tiene 2 libros muy interesantes sobre diferentes cosas, pero toca este aspecto con mucho detalle. Jonathan Haidt dice que cuando el nuevo ateísmo norteamericano critica la religión, se equivoca porque confunde el foco. Lo critica como una especie, se refiere como un elemento viral que daña a las personas y que tiene su origen en una agencia, en la búsqueda de una agencia, el hecho de que los seres humanos tenemos una hipersensibilidad por la búsqueda de una agencia. O sea, en otras palabras, que siempre nos estamos buscando el factor causal de lo que vemos. Y en aquellas ocasiones en las que no vemos factor causal se lo atribuimos a un ser omnipotente. Lo que dice Jonathan Haidt es que el verdadero valor de las religiones, sobre todo de las religiones, está referido a monoteístas moralizantes, o sea que son religiones, porque las politeístas tienen un carácter un poco diferente con la moral, ¿no? Tienen mucho valor porque confieren unidad, cohesión al grupo y un conjunto de valores morales precisamente que cumplen una función muy importante como mecanismo de cohesión. Entonces ese es el significado que le dan. La cuestión es que las religiones monoteístas de esta naturaleza surgen prácticamente todas a la vez hace unos 6.000 años, una cosa así, ese orden. O sea, ya son un producto del neolítico. Entonces, no sé, esta es la propuesta que hay. Y es muy común, todos estos autores, Richardson, Boyd, Henrich, y los psicólogos a los que me he referido, sobre todo Jonathan Haidt, se refieren a ello.
Lo que pasa es que Jonathan Haidt luego hace una exploración muy interesante acerca de las fuentes de moralidad sobre la base de 6 fundamentos morales, que además él sostiene que la diferencia entre incluso las grandes corrientes políticas occidentales está basada en que lo que él llama los liberales, que son la izquierda de Estados Unidos, tienen solo 3 fundamentos de moralidad, mientras que la derecha utiliza los 6 fundamentos de moralidad. Entonces ahí es donde se produce el conflicto entre izquierda y derecha. O sea, luego ya tiene otras implicaciones que son muy interesantes, pero es otra historia. Bueno, yo en el tema personalmente no entro porque no le conozco y no puedo, lo único que puedo hacer es invitar a frecuentar el blog de Pablo, donde estas cosas se debaten muchísimo, pero sí me gustaría matizar una cosa. Yo creo que muchas veces se habla de religión y se tendría que separar lo que viene a ser, digamos, la espiritualidad de la religión. Es decir, es diferente el mecanismo que puede llevar a la espiritualidad en un sentido emocional, ideológico, emocional, cognitivo, y la religión, que es la aplicación cotidiana de todo esto. La misma separación que habría que hacer, por ejemplo, entre ideología y política. Una cosa es la ideología, que es la teoría, otra cosa es la política, lo que luego chapuceamos en los pasillos de los parlamentos. ¿Sabes? Con lo cual, ¿cómo que hay que separar ideología y política? Yo creo que habría que separar espiritualidad y religión, porque son dos cosas que tiran el una de la otra, pero que los mecanismos que esconden pueden ser muy diferentes. Sí, igual. Igual puedo aportar yo sobre la pregunta que hacías. Parece que tiene que ver con el crecimiento de las poblaciones. Es decir, los grandes dioses, que llaman Heinrich y algunos otros, aparecen cuando las sociedades se hacen tan complejas. Los cazadores-recolectores son 20, 50 individuos. Los dioses no son moralizantes, no se meten en nuestros problemas con quién tiene sexo o no tiene sexo, ese tipo de cosas. No son dioses morales. Cuando las poblaciones, las sociedades se convierten en reinos, en cosas más grandes, tú no conoces a la gente. Entonces, para que las normas se cumplan y todo eso es cuando aparecen esos dioses moralizantes que se meten en nuestra vida sexual y en lo que hacemos. Parece que tiene que ver con el crecimiento de reinos y imperios, tiene que ver también con el crecimiento de dioses locales y tal, a dioses más grandes, parece, por lo que leí. En respuesta al último, lo de la cuestión del futuro, yo nunca me atrevo a hacer predicciones. Como decía, se le atribuye a Niels Bohr, hacer predicciones es muy difícil, sobre todo si se refieren al futuro. En todo caso, la cuestión es, a mí me parece que no es posible hacer ese tipo de predicciones, pero si algo... Yo me refiero desde ese punto de vista, yo soy médico psiquiatra y de eso se supone el pronóstico y la evolución, y decir, bueno, a ver cómo nos podemos arriesgar a hacer ese pronóstico. Ya, yo no me arriesgo demasiado, desde luego, no en ese terreno. Hay un aspecto en el que últimamente a mí me ha dado mucho que pensar, que los grupos, de acuerdo con lo que he explicado, los grupos que triunfan, vamos a utilizar esa palabra, ¿no?, desplazan a otros, son grupos cohesionados, grupos en los que hay alta solidaridad interna, que comparten valores. A mí hay una cosa que me preocupa, y es que los grupos que en este momento de la humanidad, en este momento histórico, cumplen esos requisitos, son grupos que me dan miedo.